Hola a todos, les deseo un día maravilloso donde quiera que estén. Hoy nos sumergimos en una historia emocional y conmovedora sobre amor, pérdida y redención. Es un viaje que sigue a un hombre llamado D, un alma sencilla enfrentando el dolor del divorcio y el peso de su pasado, mientras aprende a soltar, sanar y encontrar la luz nuevamente a través de la bondad de una mujer llamada Huyen y su pequeña hija, Maya. Juntos enfrentan tormentas, soledad y esperanza, recordándonos que incluso tras las noches más oscuras, siempre hay un amanecer esperando. Así que quédate conmigo hasta el final. Y si disfrutas de historias como esta, no olvides presionar el botón de suscribirse y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. La luz del sol de la mañana se filtraba suavemente a través del dosel verde, proyectando rayos moteados sobre la vieja mesa de madera, donde D estaba sentado enseñándole a Maya a leer y escribir. El zumbido de las cigarras se mezclaba con el suave rasguño de un lápiz, creando una escena pacífica poco común en medio de una vida llena de preocupaciones. La pequeña Maya, con sus manos diminutas, se esforzaba por formar letras redondeadas y ordenadas, cada trazo reflejando el encanto inocente de la infancia. Sostén el cuaderno recto, Maya. No te inclines tanto, es malo para tus ojos, dijo D, con una voz baja y cálida, cargada del tono reconfortante de un padre bondadoso. Maya frunció los labios, concentrada intensamente, decidida a escribir con belleza para ganarse el elogio de su tío. En el porche, Huyen empacaba sus cosas en silencio, preparándose para ayudar a limpiar la casa del dueño de la tienda. Sus movimientos eran suaves, pero sus ojos traicionaban un rastro de preocupación que no podía ocultar del todo. La pequeña casa estaba impregnada del dulce aroma del jaca madura que provenía del jardín trasero. D guiaba a Maya en cada trazo de las letras, riendo suavemente cuando ella cometía un error. El aire aquí se sentía extrañamente sereno, como si todo el dolor y las heridas antiguas quedaran momentáneamente olvidadas más allá de la puerta. Huyen los miró a ambos, sintiendo un calor en su corazón. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos, persistía un destello de preocupación, por el futuro, por cosas no dichas. D lo notó, pero decidió guardar silencio. Siguió enseñando, siguió sonriendo, porque sabía que a veces la paz era lo más precioso que un hombre podía conservar. Maya levantó la vista con una voz clara y brillante. ¿Ya calificaste mi trabajo, tío? D se rió. Termina de escribir primero y te daré una buena nota. En ese momento, el mundo parecía reducirse a solo ellos tres. Un hombre marcado por heridas del pasado, una mujer cargando sus propias cargas, y una niña pequeña que llevaba la luz de la esperanza. Esa tarde, bajo la sombra del árbol de jaca detrás de la casa, la luz dorada del sol iluminaba el último fruto de la temporada. El dulce aroma de la jaca madura llenaba el jardín, nostálgico y evocador. D recogió el fruto con cuidado, sus manos temblando ligeramente, no solo por el esfuerzo, sino por los recuerdos. Recordó los días en que su familia aún estaba completa, cuando la risa de Tui, su ex-esposa, aún resonaba aquí. La jaca está madura, Maya. Prueba un poco, dijo, con una voz lenta y deliberada. Maya arrugó la nariz. Es demasiado blanda, no me gusta. D sonrió, cortando un trozo e inhalando profundamente su aroma. Huyen estaba cerca, limpiándose las manos, diciéndole a Maya que se lavara. Frunció el ceño ligeramente cuando D mencionó al jefe del pueblo. Sabía que el divorcio no era fácil para él. Tengo que ir a buscar el certificado de divorcio, dijo D,
con una voz baja pero resuelta. Sus palabras cortaron el aire tranquilo como un cuchillo. Huyen, asintió, ocultando su mirada preocupada. Ve, Maya y yo ayudaremos al dueño de la tienda. En las manos de Dee, la jaca dorada de repente se sintió como un símbolo del pasado. Dulce, pero fuera de temporada. La luz del sol se desvanecía y la sombra del árbol se alargaba, señalando un nuevo día, un día en que él tendría que enfrentarse a sí mismo. Maya corría despreocupada, sin saber que los adultos estaban en una encrucijada entre soltar el dolor o aferrarse a él. La tarde transcurrió con el olor a sudor, el sonido de escobas barriendo y el destello de la luz del sol en el suelo de baldosas de la casa nueva. Huyen y Maya estaban limpiando para el dueño de la tienda. La casa grande y reluciente dejó a Maya con los ojos muy abiertos de asombro. «Esta casa es tan grande, mamá». Huyen sonrió, aunque le dolía la espalda. «Ten cuidado de no caerte, Maya». El sudor le corría por las mejillas y el polvo se adhería a sus hombros, pero Huyen seguía adelante. Necesitaba este trabajo. Cada pequeño salario importaba para su hija, para su futuro. Maya dijo inocentemente: «Cuando crezca, construiré una casa tan grande como esta». Las palabras infantiles hicieron que Huyen se detuviera. Miró alrededor de la espaciosa casa, con los ojos brillando de esperanza y un toque de tristeza. Ella también había tenido sueños como ese, pero la vida le había enseñado a elegir el sacrificio. El dueño de la tienda pasó por ahí, sonriendo. «Tú y tu hija están haciendo un gran trabajo». Esas simples palabras calentaron el corazón de Huyen, pero la presión aún pesaba sobre ella. Tenía que hacerlo mejor, ganar más. Afuera, el cielo comenzaba a tornarse gris y una suave brisa se colaba por la ventana. Huyen limpiaba más rápido, como si cada movimiento fuera un paso hacia sus sueños. Aunque sus manos estaban cansadas, aunque la preocupación se adhería a ella como el polvo en las baldosas. La tarde se profundizó. Dee llegó a la casa del jefe del pueblo, Bin. La tenue luz amarilla proyectaba sombras en su rostro, un rostro cansado pero resuelto. «Mi esposa se fue hace 3 años, señor», comenzó Dee, con una voz firme pero pesada. Bin, un hombre experimentado, asintió. «Entiendo. Cuéntame más». Dee habló de Tui, de los años que se desmoronaron. Cada palabra se sentía como sacar un cuchillo de su corazón, pero no se apartó. Bin le entregó una hoja en blanco. «Escríbelo, lo certificaré. Asegúrate de anotar. Ella violó sus obligaciones matrimoniales». La mano de Dee tembló mientras sostenía la pluma. Los viejos recuerdos regresaron. La casa pequeña, las risas, luego el silencio. Afuera, el viento comenzó a levantarse. Dee miró por la ventana viendo su reflejo en el cristal. Un hombre que había perdido tanto, pero que eligió levantarse de nuevo. Bin puso una mano en su hombro, con una voz baja. «Eres un buen hombre. Te ayudaré». Esas palabras fueron como una luz atravesando una tormenta, calentando el corazón de Dee. Asintió ligeramente, con los ojos distantes, hacia donde Huyen y Maya lo esperaban, donde esperaba que comenzara un nuevo capítulo. En la pequeña habitación del jefe del pueblo, Bin, la vieja luz amarilla aún proyectaba sombras en el rostro de Dee. Estaba sentado en silencio, con las manos apretadas sobre las rodillas. Bin estaba al teléfono, con una voz seria y firme. «Tui, soy el jefe del pueblo. Dee quiere un divorcio unilateral». Dee bajó la cabeza, escuchando en silencio los ecos del teléfono. La voz de Tui al otro lado era fría y distante, como un viento extraño soplando a través de un recuerdo que se había enfriado hace mucho. Bin
bajó lentamente el teléfono, dejando escapar un suave suspiro. No volverá. Te ayudaré a presentar la petición. Si no aparece en la corte, la ley lo manejará. De solo asintió. En ese momento, años de recuerdos regresaron. El sonido de los pasos de la mujer que una vez amó al irse. La casa vacía después de una lluvia. Y la sensación de ser abandonado en medio de una vida inacabada. Pero ahora, ya no quería huir de ello. Levantó la vista, sus ojos teñidos de tristeza pero iluminados con una chispa. Bean tomó una pluma, anotando unas líneas más. No tiene derecho a retenerte. Esas palabras resonaron como una liberación. Fuera de la ventana, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes pesadas se reunían, preparándose para una lluvia temprana de la temporada. De miró hacia afuera, su corazón agitándose como el cielo arriba, lleno de tormentas pero esperando ser limpiado. Pensó en Huyen, en Maya, en la cena sencilla que esperaba en la casa pequeña. Aunque había un largo camino por delante, una pequeña llama de esperanza se había encendido en su corazón. Pequeña, pero lo suficientemente cálida como para guiarlo a casa. «Gracias, Señor», dijo Dee, con una voz ronca pero firme. Bean sonrió. «Ve, regresa con los que te esperan». Cayó la noche. La tenue luz de una linterna recargable parpadeaba en la casa pequeña. En la mesa se había servido una comida sencilla, pescado a la parrilla, sopa de calabaza y algunas verduras hervidas. El aroma flotaba ligeramente en el aire, mezclándose con el golpeteo de la lluvia que comenzaba a caer sobre el tejado de hojalata. Huyen colocó un tazón de pescado, sonriendo. «Maya, come, amor. Te quitaré las espinas». Maya se frotó los ojos, intentando comer a pesar del sueño que se acercaba. Dee estaba sentado frente a ellas, relatando su visita a la casa del jefe del pueblo, con una voz suave como una brisa. «La corte lo manejará pronto. Todo terminará». Huyen lo miró, sus ojos brillando con alegría y una preocupación persistente. Frunció los labios y dijo suavemente: «Tengo miedo, Dee. Tengo miedo de que las cosas aún no estén estables». Dee dejó los palillos, tomando su mano, su palma áspera pero cálida estabilizándola. «Me encargaré de ello, por ti, por Maya, lo prometo». Maya, aún somnolienta, levantó la vista y sonrió. «Tío Dee, quédate a cuidar las gallinas». Sus palabras inocentes hicieron que ambos estallaran en risas. El sonido de sus risas resonó, mezclándose con la noche, disipando el frío y la tristeza persistente. El haz de la linterna tembló ligeramente, reflejándose en sus rostros. Una familia aún no completa, pero que lentamente se encontraba. En ese momento, Huyen miró a Dee y vio en él un pilar de fuerza. El hombre que alguna vez soñó tener en su vida. Afuera, el viento se intensificó, la lluvia se hizo más fuerte, pero dentro de la casa pequeña, el calor se extendía. Aunque el pasado aún proyectaba una larga sombra, este momento era luz, una promesa silenciosa de un nuevo comienzo. El trueno retumbó. La noche lluviosa llegó de verdad. La linterna parpadeaba, iluminando a Huyen y Dee sentados uno al lado del otro. La casa pequeña temblaba con cada ráfaga de viento. Huyen se cepilló el cabello, con las manos temblando ligeramente. Sus ojos se desviaron, llenos de preocupación e incertidumbre. «Tengo miedo de que las cosas aún no estén resueltas, Dee», susurró, su voz mezclándose con la lluvia. Dee inclinó la cabeza, mirándola con ojos gentiles pero resueltos. «Confía en mí. Nada puede detenernos ahora». Habló de la petición de divorcio, de cómo el jefe del pueblo había ayudado, del futuro que esperaba. Un hogar donde él, Huyen y Maya pudieran llamarlo verdaderamente familia. Huyen bajó la cabeza, sus manos aferrando el borde de la manta. «He cometido errores antes,
dijo suavemente, como confesándose a sí misma. Detomó su mano, su mirada profunda y tranquila. ¿Quién no ha cometido errores, Huyen? Lo importante es que ahora sabemos lo que queremos. Seré tu apoyo, para ti y para la niña. Afuera, el trueno rugió de nuevo, como si respondiera a su promesa. Huyen levantó la vista, encontrándose con los ojos de Dee, cálidos, brillantes y sinceros. En ellos vio un futuro, uno que aún podría tener tormentas, pero que ya no tenía miedo. La casa pequeña temblaba con el viento, pero la llama entre ellos ardía con fuerza, como si nada pudiera apagarla. Dee cubrió a Huyen con la manta, diciendo suavemente: «Duerme ahora. Mañana el cielo estará despejado de nuevo». El haz de la linterna los iluminó. Dos personas alguna vez rotas, ahora enfrentando la tormenta juntas. La lluvia cayó con más fuerza, cada gota lavando las cicatrices del pasado, llevándose la tristeza y dejando atrás la fe. Afuera, el viento se mezclaba con la lluvia, sonando como una melodía suave. Adentro, solo el sonido de su respiración llenaba el pequeño espacio cálido. Mañana por la mañana, cuando la lluvia se disipara, todo sería diferente. La tormenta en sus corazones había comenzado a calmarse, y de ella se construiría un nuevo hogar, con amor, con fe y con las cosas más simples. Dee estaba listo para el próximo capítulo de su vida. También lo estaba Huyen. Y Maya, esa pequeña niña, sería el puente entre dos almas rotas, ahora aprendiendo a amar de nuevo desde el principio. En el porche, las últimas gotas de lluvia caían lentamente. Entre su sonido, la risa de una niña resonó, como un signo de puntuación suave en un viaje doloroso, abriendo el camino a un nuevo comienzo brillante, donde el amor regresaba, gentil y duradero, como la luz del sol que atraviesa las nubes después de la lluvia. Esta historia sigue a Dee, un hombre amable pero roto que lucha con el dolor de un matrimonio fallido. Después de que su esposa se va, vive en soledad hasta que conoce a Huyen, una mujer que lleva sus propias cicatrices, y a su pequeña hija Maya. En medio de días lluviosos y dificultades, encuentran en el otro un sentido de calor, sanación y esperanza. Con el tiempo, Dee aprende a perdonar, a soltar el pasado y a abrir su corazón nuevamente al amor genuino. Sus vidas se entrelazan lentamente, formando una familia frágil pero hermosa. La historia termina con una imagen pacífica, un hogar pequeño, la risa de una niña y el primer rayo de sol después de la tormenta, simbolizando el renacimiento, la redención y el tranquilo regreso de la felicidad.